Comenzamos, si les parece. ¿Comenzamos? Bueno, vamos a hacer una cosa. Creo que nos clausuran a las 13:30, de tal manera que no podemos realizar la habitual. No, hoy va a ser de otra manera. Vamos a hacer una cosa que es, desde ahora hasta las 11:15, hacemos una sesión y después, viendo cómo ha ido todo, también lo que alguna de las personas en el papel que les pedí manifestaba, yo creo que conviene dejar la segunda parte para que se puedan producir preguntas. Porque si se dan cuenta, yo es que debo ser o resistente a las preguntas o algo, porque sigo y no. Entonces, yo creo que es importante sí que tengamos un tiempo más para poder presentar cuestiones. Bueno, seguro que alguna hay. Entonces, la segunda parte nos convocamos como hacia las 12, y la dedicamos a preguntas hasta que haya preguntas. Y cuando no haya más preguntas, luego nos dejamos clausurar a la hora que bien nos toque y damos por terminado este curso. Pero todavía queda alguna cuestión teórica relevante y a ella le vamos a dedicar este tiempo que tenemos ahora inmediatamente. Y es la siguiente. Hay un tema que ya se ha apuntado un par de veces, que tiene que ver con aquello que ayer vimos de forgiveness, que es cuál es la diferencia entre perdonar y quedarse con ellas. Que tiene que estar en alguna parte. En la suposición de que el perdón siempre viene de arriba, es decir, en la suposición antigua, solo el poderoso puede ser clemente. Esa es una. Y dos, ¿cuándo comienza el deber de no olvidar? Y estas son las dos cuestiones que vamos a tratar. El asunto del cristianismo, al ser una religión realmente de un cuño tan singular, una religión imperial, inclusiva, fabricada en un tiempo singular, que es realmente el clímax del helenismo, en un momento de superación del relativismo cultural por las grandes escuelas morales antiguas, fijada en textos por gente que, excepto uno de los textos, no solo conoce griego, da la impresión de que el griego es la lengua en que normalmente se expresa, por comunidades que son, al principio, probablemente casi todas judías, pero que se van a abrir hacia la gente muy rápidamente, y eso a pesar de los inconvenientes políticos, porque en las historias de la persecución hay un fondo de verdad que es grande. Esta religión nos deja unos textos sorprendentes, que aún siguen siendo sorprendentes al día de hoy, en tipos civilizatorios distintos al nuestro. Porque realmente esta civilización mediterránea está encarnada en el cristianismo. O sea, lo que esta civilización mediterránea ha conseguido hacer son muchas cosas, pero se ha trasladado todas a través de una religión impresionante. Es así. Esta religión plantea el perdón sistemático de cualquier ofensa, de cualquier agravio, al que llama el hermano o el prójimo. Y luego dice que eventualmente todo ser humano es prójimo de todo ser humano. O sea, que habría dado la instrucción explícita de perdonar todo a todos, todas las veces. Una instrucción que se enmarca todavía en algunos textos en el marco de la ontología de la deuda, esto es, perdona todo a todos en todos los casos porque la venganza es de Dios y Dios se vengará por ti. O fuera de él por completo, perdona todo a todos en todos los casos porque sois hijos del mismo Padre. Es decir, sois hermanos de verdad,
Y entre hermanos no deben surgir peleas, y cuando surgen hay que cerrarlas rápidamente, porque es más importante pervivir y mantenerse unidos que llevar a cabo entre próximos una justicia. Los próximos no demandan justicia entre sí, la demandan los que están alejados. ¿Para quién es muy buena esta instrucción? Para quienes no puedan vengarse. Piénsenlo por un momento y se darán cuenta. Si realmente nuestra posición social, nuestro estar en el mundo, tiene cierta debilidad, no estamos acompañados de los bienes del poder y la fortuna, tenemos probablemente que sufrir bastantes ofensas que no podemos devolver de ninguna forma. Y podemos ir entristeciéndonos con esa deuda acumulada, maldecir, entregarla a manos más poderosas que ya nos vengarán cuando sea, o pensar que nuestro karma ya nos cambiará en la próxima. Hay varias maneras, pero si parecen todas van por el mismo canal, de afrontar una situación en la cual realmente resistirte a la humillación es muy complicado, porque no tienes poder para hacerlo. Entonces, ¿qué mejor que la instrucción que te dice perdona, porque te pones por encima de todos cuantos te hagan estas cosas? Tú eres superior a todos ellos. Es una excelente instrucción. ¿Se logre poner en práctica o no? Evidentemente es una instrucción imposible, pero si no te queda más remedio que cumplirla, ¿no es mejor que creas que estás cumpliendo un difícil mandato, que creas que no te queda otro remedio que soportar lo que te pasa, porque ese es tu karma? Y eso ya es una manera de aguantarlo. ¿No? Te lo habrás merecido, sabe Dios qué hiciste en tu vida anterior. Probablemente, yo qué sé, hasta comiste perro, vete tú a saber. Señor Juan, tendrías ahí un on de vengado inmenso. Es una excelente instrucción para los débiles. Y socialmente siempre hay mucha gente objetivamente débil. Hay mucha más gente objetivamente débil que gente fuerte. Porque los fuertes, los grandes, los poderosos son pocos. Los más son los otros. ¿Entre quién se extiende el cristianismo? Las fuentes antiguas eso sí que lo dicen, entre los peores. Esa religión que es la religión de los esclavos, de las mujercillas. Esto de las mujercillas es la más de interesante. Vamos a detenernos un momento aquí, porque es una verdad como un templo. ¿Qué sabemos de la filiación al cristianismo? Pues el cristianismo prende especialmente, como ya vimos, en el Mediterráneo, en los sitios donde haya habido fuertes comunidades judías de claro matiz farisaico. Es decir, con una religión espiritualizada, con el tipo ritual, bueno, digamos perfil medio alto, pero no sadoc, no saduceos, con media idea de la probable existencia de una vida eterna individual. Ahí es donde luego nos va a aparecer clarísimamente que la nueva religión va a encontrar. Es decir, la hipótesis de muchos, por ejemplo la de Montserrat Torrents, que pese a llamarse así es un señor clérigo y mayor, bueno, ex clérigo y mayor, es que realmente la gran primera ola de conversiones al cristianismo lo que hace es convertir a muchas sinagogas en iglesias cristianas, directamente. Y lo que sí vemos en algunos de los historiadores latinos que nos hablan del cristianismo y de los que podemos ver que allí donde hablan no son interpolaciones, es decir, no son textos que se han metido después para contar lo que no contaban, cuando no hay interpolaciones, se nos dice, se nos traslada claramente que los latinos no distinguen del todo a los judíos de los cristianos. O sea, que piensan que son más o menos los mismos, pero eso sí, tienen mucha tendencia a llevarse mal entre ellos y por lo tanto son pendencieros, que cuidado con ellos, que hay que tenerlos bajo vigilancia porque alteran la paz pública.
¿Cómo es posible que el cristianismo fuera una religión más o menos cerrada, perseguida, cuando en el Imperio Romano todas las religiones eran más o menos bienvenidas, una más? Cuando en tiempo de Agripa se empieza a levantar lo que será el panteón, tu pantateón, para todos los dioses. Y por si acaso nos queda alguno, para ese uno un nicho vacío, no sea que no lo conozcamos. ¿Cómo es posible que en una carta que sí es paulina, es decir, que se corresponde con un autor llamado Pablo o como se llamara, nos cuenta que va a predicar a Atenas y que predica al lado del pedestal de una cosa llamada al Dios desconocido? ¿Por qué? Dice, por si hubiera alguno del que no tuviéramos noticia. Y no conviene aquí enfadarse con nadie. También tiene un pedestal y se llama al Dios desconocido. Recuerdan, esa historia es magnífica. Pablo llega a Atenas, que no está mal, sabía dónde ir. Se va a una de las capitales del mundo antiguo y se pone a predicar, es decir, se pone a echar simplemente un discurso, a que a los atenienses eso siempre les parecía fenomenal y le hacen corrillo. Y se pone a hablar de vosotros atenienses, que sois los mejores, que sois los más cultos, que sois... Esto me recuerda a todas estas noches de concierto, que cada 2 por 3 alguien decía viva Santander. Miren, me lo llevo en el hipotálamo. No me voy a poder sacar con facilidad. Veamos, la estrategia de la cova, sois estupendos, sois no sé qué, viva Santander, como quien dice, pues viva Atenas. Pues entonces todos están encantados y le siguen con mucho interés. Entonces Pablo empieza a contar que está al lado del Dios desconocido, que les alaba por la perspicacia que tienen al haberse dado cuenta que bien pudiera haber un Dios al que no conocieran, y que bueno, que él sin ir más lejos les va a contar quién es, y los dos dicen estupendo, pues venga, se quedan allí. Entonces se empieza a contar que ha habido un rabí que vivió en Judea, que era taumaturgo, que hizo grandes milagros, que bueno, se enfadó con los suyos, que los suyos se vengaron de él, que lo asesinaron en un suplicio infamante, y a todos otros les parece una novela maravillosa, ¿no? Bien, sí, qué bien, qué bien. Dice, y después resucitó, y cuando llega resucitó, el texto dice, entonces comenzaron a mirarse entre ellos y empezaron a marcharse diciendo, esto de la resurrección nos lo cuentas otro día. Okay. Porque, a ver, bueno, vamos a suponer que tenemos una cosa al Dios desconocido. Pero no nos vengas diciendo que nadie resucitó, porque digamos que lo que estamos dispuestos a creer es limitado en nuestra capacidad imaginativa. Entonces no hemos oído de nadie que le hayan pasado esas cosas. Pero Pablo debía ser una persona muy pertinaz, porque a partir de ese sermón, todos los demás que sí son suyos van sobre la resurrección. O sea, es esto que le llevaron la contraria donde más le dolía, porque luego no cambia jamás el disco. Es, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es mentira, la resurrección de Cristo es la prueba de todo lo que pasa, etc. Es decir, ese es el núcleo. Si tú no crees en la resurrección, no creas que esto es una filosofía. No. Esto no es ni el estoicismo, ni el epicureísmo, ni el cinismo. Esto es uno que llegó y resucitó. Y si esto no ocurrió, entonces no estamos hablando de nada. Es decir, yo no predico una filosofía. Es otra cosa lo que yo estoy predicando, y tú tienes que creerte esto. Si no te crees esto, pues me da igual que digas que te parece muy simpático todo lo que cuento, porque no es el caso. ¿Por qué esta religión se gana la inquina de la autoridad imperial? Sí, pero si la religión de Mitra, bueno, en fin, tenía sus cosas, la religión órfica tenía sus cosas, la religión de la Gran Madre tenía casi más cosas que estas últimas dos juntas. La religión de Isis, que tenía muy buen predicamento y la gente iba al templo de Isis, pero en cola, había tenido nada menos que el dudoso caso de aquella patricia romana, bastante tonta la cual, que se había creído que era verdad que el dios Osiris se había enamorado de ella y que acudió al templo para acostarse con el dios Osiris. Bueno, estos son esas cosas deliciosas del mundo antiguo, bueno, que te aprendes estudiando a los grandes oradores que hacen casos del foro, ¿no? Casos de defensa en el foro, o sea, hay un episodio en que un hombre es juzgado porque ha engañado a una mujer patricia haciéndole creer que era el dios Osiris para acostarse con ella.
Y la cosa es la siguiente, enterado que debía ser más o menos del corte de Ovidio, ¿no?, en el arte de amar, de que la mujer es muy devota de Isis, soborna a los del templo de Isis, al clero de Isis, para que le hagan creer que Osiris está enamorado de ella. Y la pobre, aparte de guapa, debe ser bastante tonta porque le parece tan normal que Osiris se haya enamorado de ella. Y que el dios va a bajar una de estas noches para que consagre lo suyo y que ella tiene que venir a velar al templo y que eso. Entonces el otro, que es un patricio romano vestido de Osiris, se la beneficia, que es lo que tenía por intención. ¿Esto qué hace? Evidentemente la autoridad romana, claro que se entremete ahí. Cierra el templo de Isis y permanece cerrado mucho tiempo porque ¿qué va a ser esto? O sea, ¿qué falta de respeto es esta? Esto no puede hacerse, ¿no? Es porque pero los romanos no tenían por gusto, digamos, prohibir religiones, a no ser que éstas hicieran cosas como estas que acabamos de decir. Entonces, que coges, cierras el templo porque es que aquí es delictivo. Los cristianos se les suponían muy pendencieros. Primero, no se sabía en qué consistía su religión, en la judía. En Roma. En Alejandría lo tenía más claro, había una fuerte comunidad judía helenizada, pero en Roma. ¿Qué vemos, por ejemplo, en un muro de Pompeya? Una inscripción que no está inventada. Hay una cruz y en la cruz hay crucificado un burro. Y debajo, quien sea, probablemente un niño que venía de la escuela, ha puesto: este es el Dios de los cristianos. O sea, debía de haber toda una serie de mentiras disueltas en el ambiente muy grandes. ¿Dónde lo notamos? En los apologistas. Los apologistas son una gente que escribe cuando todavía el cristianismo no está legalizado, por así decir, y nos van contando todas las calumnias que se dicen normalmente de los cristianos. Bueno, Tertuliano dice cosas asombrosas. Y las dice y se ríe, dice: se dice de nosotros que en nuestras reuniones apagamos la luz y de repente nos acostamos todos con todos, que allí a ciegas uno se acuesta con su madre, con su hermana, con quien sea. Dice: por lo tanto, oye, no te hagas cristiano si no tienes madre, ni hermana, ni nada de eso, porque es que no le vas a sacar partido a la conversión. Hay una serie de calumnias y otras que no son tan calumnias, porque las iglesias cristianas, ¿cómo hacen para guardar la unidad doctrinal? Esto es muy difícil a lo largo de un Mediterráneo, donde las comunicaciones son frecuentes, pero son complicadas. Si aún a día de hoy la unidad doctrinal es un problema, imagínense en el mundo antiguo qué fácil es desviarse. ¿Por qué hay tantos evangelios? Porque cada comunidad dice: nosotros somos de los que evangelizó Andrés y nos dejó dicho que esto es de esta manera. Nosotros somos de los que evangelizó otro y nos dejó dicho lo que sea. ¿Cuáles dos comunidades se acaban haciendo fortísimas? Bueno, las comunidades del Egeo son fortísimas, luego está la propia comunidad de Jerusalén, a la que se llaman los hermanos de Cristo, porque son hermanos estrictamente. Santiago y Juan se dice son los hermanos, no se dice todos los demás. Y la comunidad de Roma. Ahora bien, cogen ustedes la instrucción del perdón. En todas las sinagogas, un último apunte histórico sobre esto para que entendamos bien la situación, en las sinagogas había empezado a surgir lo de religión de mujercillas. Había empezado a surgir una especie de círculo de amistad externo a la sinagoga. El judaísmo no era una religión inclusiva, ya lo hemos visto, no busca la conversión de nadie. Pero sí que había círculos, generalmente femeninos, que eran conocidos por el nombre de amigas de la sinagoga. Es decir, mujeres romanas, generalmente ricas, piadosas, convencidas del monoteísmo, que funcionaban como una especie de círculo de amistad de la propia sinagoga. Recuerden que el rezo, por ejemplo, en la mezquita y la sinagoga es un rezo separado. Incluso las mujeres no tienen por qué ir al rezo. El rezo es una cosa viril, son los hombres los que rezan. Y para las mujeres, por si se les antoja ir, hay concebidos unos lugares especiales detrás de una celosía que no se las vea, y ahí están ellas, en la sinagoga. Arriba del todo, en el coro, atrás, a los lados, hay un lugar con una celosía que impide ver realmente hacia adentro y dificulta bastante la visión,
y ahí están las mujeres. Esto pasa en las sinagogas y pasa también en las mezquitas. En las iglesias cristianas, varones y mujeres rezan juntos. De ahí todas las historias de que qué mezcla es aquella. O como mucho, se les separa diciendo que los varones se pongan a la derecha y las mujeres a la izquierda. Pero están en el mismo plano. Eso no pasa en ninguno de los otros dos monoteísmos. Dense cuenta entonces qué tipo de impronta igualitaria tiene el cristianismo. Es decir, cuando uno llega a marcar la igualdad entre varones y mujeres, es que tiene una impronta igualitaria muy fuerte. ¿Que esa haya venido de los círculos de amigas de la sinagoga? Pudiera ser. El caso es que ella está, y la encontramos hasta el día de hoy. ¿Qué religión de los tres monoteísmos está planteando y aceptando el sacerdocio femenino? 2000 años después, pero es igual. 2000 años después no, 1700, porque lo aceptó en la antigüedad. La cristiana. ¿Qué religión tiene obispas? Algunas de las confesiones cristianas. La anglicana, pongamos por caso. Algunas luteranas. Yo desde luego tengo una amiga obispa, ya les aviso, y me hace muchísima ilusión. Que hay una impronta igualitaria muy fuerte. Y esa impronta igualitaria solo puede haber venido desde abajo. Es decir, las improntas igualitarias no vienen desde arriba. Hay una marca muy fuerte de igualitarismo en el cristianismo. No solo en el cristianismo de los primeros tiempos, sino que pese a todo se ha venido trasladando dentro de él a lo largo de tiempos mucho más oscuros. Pero está ahí. Vamos a leer un párrafo de Cervantes, si lo encuentro, que nos explicará lo de quedarse con ellas. A ver si encuentro este párrafo, porque yo cuando busco algo, si ustedes lo tienen más en mano que yo, díganme dónde queda, porque es que, digamos, el párrafo este en que Cervantes dice que quien no puede defenderse no puede ser agraviado, si lo recuerdan. Sí, eso es. Ay, qué bien. Pues estaba al lado, pero ya está. Perfecto. Vean este párrafo, porque esto nos explica realmente lo de quedarse con ellas. Dice, escribe Cervantes, dice, las mujeres, los niños y los eclesiásticos, como no pueden defenderse, aunque sean ofendidos, no pueden ser afrentados. Porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia, como mejor vuestra excelencia sabe. La afrenta viene de parte de quien la puede hacer, y la hace, y la sustenta. El agravio puede venir de cualquier parte sin que afrente. Sea ejemplo, está uno en la calle descuidado, llegan 10 con mano armada y dándole de palos pone mano a la espada y hace su deber, pero la muchedumbre de los contrarios se le opone y no le deja salir con su intención, que es de vengarse. El tal queda agraviado, pero no afrentado. Estos tres géneros de gente, mujeres, niños, eclesiásticos, carecen de armas ofensivas y defensivas. Así y así, aunque naturalmente estén obligados a defenderse, no lo están para ofender a nadie. El párrafo es tan claro que yo creo que no necesita ulterior comentario, pero simplemente dense cuenta, esto es uno de los personajes del Quijote, el que lo cuenta. Dense cuenta de la extraordinaria inteligencia de Cervantes. Cuando Cervantes es como Shakespeare y como otros, ¿no? Y dices, bueno, ¿en qué planeta los hicieron? Vamos a ver qué es esto. Porque cuando está contando otra cosa mete este tipo de reflexiones laterales, como si no vinieran a nada, ¿no? Él está contando otra cosa, pero bueno, mete por ahí. ¿Tú qué obligación tienes de defenderte cuando no puedes defenderte? No la tienes. O sea, se te levanta la obligación de defenderte, pues si no puedes defenderte, aunque quisieras no puedes defenderte. Por lo tanto, tú quedas afrentado si te ofenden.
No, quedas agraviado, pero no es una afrenta. No es algo que tengas que llevar sobre ti porque lo tengas que vengar, pero no tienes el deber de vengarte porque no puedes defenderte. Se dan cuenta de que esto es igual que el perdón. Es lo mismo. Tú no tienes el deber. Entonces, ¿qué vas a hacer? O delegas la venganza, que mía es la venganza, dice el Señor, Señor, véngate por mí, porque yo no puedo. O sencillamente perdonas todo a todo, en todos los casos. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre este perdón y el quedarse con ellas? Yo creo que la diferencia es exclusivamente la manera en que el individuo se toma lo que hace. Sí, el que se queda con ellas, quien se queda con ellas simplemente se queda con ellas y normalmente con un remordimiento añadido porque se ha quedado. A no ser que le hayamos destrozado ya tanto el amor propio que no le queda ni esto. Y cuando una persona se la humilla demasiado, acaba perdiendo el amor propio. Ustedes se habrán dado cuenta de esto. A pesar de que nuestra sociedad no es una sociedad que humilla a los demás, porque intentamos evitarlo a toda costa, y cada vez más. Ustedes habrán visto que no siempre toda gente es afortunada y que hay gente que está tan acostumbrada desde la niñez a no ser nadie y a no ser nada, y a que nunca se la tenga en cuenta que ya ha perdido el amor propio. Es decir, que no se siente, ni siquiera le da igual todo lo que pase. Esto es especialmente duro en algunas sociedades jerárquicas, en la nuestra se nota menos. Pero ahora podemos empezar a notarlo. Ahora podemos empezar a notarlo porque vamos a tener la ocasión, pero yo qué sé. Si ustedes van a algunas sociedades que todavía sean muy jerárquicas y racistas, y la nuestra es una sociedad bastante racista, lo que pasa es que no lo diremos jamás, pero yo que sé, claro que no somos racistas, como decía una pariente mía muy mayor hace muchísimos años que odiaba el racismo y se ponía de los nervios, y dijo una vez muy seria, yo desde luego a la gente que es racista es que no la soporto, pobres negros, ya tienen bastante mala suerte con ser negros. Y lo decía de todo corazón, y estaba dispuesta, vamos, a insultar a quien fuera que fuera racista, pero que ya con esa desgracia que ya tienen, como para encima recordársela a todas horas, ¿no? Entonces, pero fíjense, yo que sé, a veces a mí me ha pasado ver esto en sociedades latinas, en sociedades de América del Sur. Vamos, gente realmente que está tan acostumbrada a la servidumbre, a no haber sido nunca, jamás, nada, que no les encuentras ya ni el rastro último del amor propio. ¿Dónde fijamos el amor propio? Pues, por ejemplo, en lo que sabemos hacer, o en lo que sabemos hacer bien. Pero no nos equivoquemos, porque a veces esta gente lo sigue teniendo. Siempre hay que mirar más cerca. Pero lo vemos, ¿no? Bueno, pues esas personas perdonan o se quedan con ellas. Desde un punto de vista externo, se están quedando con ellas porque no tienen otro remedio. Pero ¿qué pasa si sostienen la creencia de que son hijos de Dios, que ellos sí lo saben, que esto es así, y que en realidad te están perdonando? Pues que su manera de entenderse a sí mismos será muy diferente. Y lo que consigan con ello también será diferente. ¿Qué significan, por ejemplo, y dejo ahí ya este tema, las actas de los mártires que son verdaderas? La idea del valor en el mundo antiguo, vamos al contexto griego de nuevo, el valor es la virtud sobre todas las virtudes. Esto es, quien no tiene valor no puede tener ninguna virtud más. Porque para tener cualquier virtud y ejercerla hace falta ser valiente. Las virtudes son muy diferentes. Pero quien no tiene valor, quien es apocado, quien es cobarde, no puede desarrollar ninguna virtud de verdad. Porque las virtudes exigen siempre esfuerzo y valentía. Porque las virtudes te meten en el medio de los demás a decir que tú eres tú. Bueno, se exigen valentía. El valor, los griegos le llaman directamente andreia.
Es decir, lo que tienen los varones. Andreya, en directo, esto es valor. Evidentemente, ninguna mujer tiene andreya. Y si la tiene, mal hecho. Que no les corresponde. La sociedad griega es de una misoginia inimaginable. Inimaginable desde nuestros estándares. Bien. ¿Qué son las actas de los mártires? De repente se nos dice, esta pobre que es una esclava, que es una nadie, tiene más valor que todos vosotros. ¿Por qué? Ha resistido la tortura, ha resistido el tormento, no ha renegado de su fe, está por encima de todos vosotros miles de veces. El valor lo tienen hasta los últimos. Vean, por ejemplo, las actas del martirio de la esclava Blandina, en Lyon. Blandina es una esclava y es martirizada durante días y se dice, no solo no reniega, sino que da ánimos a todos los demás que están siendo condenados por ella. ¿Quién? Una esclava. La idea de santidad cambia la idea de heroicidad en el mundo antiguo, y lo vemos en las actas de los mártires. No, los héroes no son los héroes homéricos, no son Aquiles, Héctor, no. Los héroes honestos que, enfrentados a la muerte, han dado testimonio y han muerto en el medio de la humillación y la calumnia, y ellos están siendo coronados por Dios en el cielo. Y llevan la corona de victoria, mucho más que esos héroes, y además vamos a poner sobre sus tumbas las enseñas de la victoria, las palmas. Vemos cómo esta gente está dándole una vuelta a toda la idea de valor y heroicidad que ha recogido. La está cambiando. Entonces, esta gente, ¿por qué puede hacer eso? Porque constantemente transforma su humillación en perdón. O sea, cada vez que me esté pasando algo, yo lo perdonaré y me estaré poniendo por encima de la situación. Con lo cual, no necesito olvidar lo que voy perdonando, es mejor que lo recuerde. Porque en realidad para mí no es ningún dolor. No olvido, como nos decía ayer Forgiveness, olvida y vive una vida feliz porque esa es tu mejor venganza. No. Yo tengo una relación prevalente con Dios, nada menos, y diaria, y a la hora que a mí me da la gana descuelgo el teléfono y se me pone, no sé si me explico. No tengo que ir a ningún templo a ver a Dios, no, yo hablo con Él durante la oración, cuando quiero. No tengo que ir a un sitio, Dios está en todas partes. Porque está en espíritu. No tengo una religión, digamos, como la tienen los otros, la mía es distinta. Y me escucha, y yo le hablo, y yo tengo con él una relación de filiación, yo soy su hijo o su hija, al igual que lo fue el propio Cristo, no de otra manera, pero muy parecida, o sea, una cosa intermedia. Yo, por lo tanto, propongo los nuevos modelos y yo sé que perdoné A, perdoné B, perdoné C, todo. Si tengo que recordar todo lo que he perdonado, puedo hacerlo porque precisamente lo he perdonado. Me has hecho no sé qué, te he perdonado. Me has humillado de tal forma, te he perdonado. El otro diría, ¿cómo que me has perdonado si no me la podías devolver? Yo no, pero Dios te la puede devolver por mí cuando quiera, e incluso eso te lo he perdonado. Es un mandamiento imposible. Imposible de cumplir en la práctica muchas veces. Esto, por ejemplo, quien lo contaba muy bien a Conrad Lorenz, cuando decía el cristianismo está lleno de mandamientos imposibles. El principal, amarás a tu enemigo. Pónganse a amar a sus enemigos, que es una cosa facilísima. Piensen en alguien realmente que les caiga realmente mal. A partir de ahora le quiero. Además le quiero y que se enteren, no es que solo yo, es que le quiero. Y voy a buscar su compañía, voy a estar cerca de él y se lo voy a recordar muy a menudo. Vaya. Es que
la resistencia es que nos sale del fondo de lo que llamaba Platón el alma concupiscible, ¿no? No solo ya el alma irascible, entonces como que hay que hacer ¿qué? ¿Por qué triunfó el cristianismo? Porque tenía mandamientos imposibles. Precisamente por eso. Esa es su enorme fuerza. Por los mandamientos imposibles. A poco que intentes acercarte, no al propio mandamiento en sí, que probablemente es imposible y tiene razón Lorenz, sino a las estribaciones de ese mandato, tomas líneas de conducta tan inhabituales que rompen la dureza del contexto social y la van transformando en otra cosa. Y desde luego a ti te sirven para vivir de una manera mucho más humana, personal y confiada. Y esto es lo que más que probablemente ocurrió porque, a no ser en la última etapa en que ya vemos que la conversión es forzosa, cuando llega la última etapa del cristianismo, el cristianismo ya no consigue gente adepta por el método del ejemplo o del convencimiento o de la proximidad. Simplemente pasa como siempre pasa, se convierten en el partido triunfador. Y entonces mucha gente que no les tiene ninguna simpatía se hace cristiana rápidamente, porque ya saben que a la gente nos gusta mucho más ganar que perder. Y si creemos que alguien va a ganar, hacemos lo que dice Cervantes que hacen los villanos. Cuando Cervantes dice aquello de no seas como los villanos, Sancho, que siempre gritan, viva quien vence. A los hidalgos es lo que viene a decir, no nos dejamos arrastrar por esas cosas. Pero sí, en el siglo III a finales del siglo IV, la conversión al cristianismo es masiva. Y después de Teodosio, simplemente es que no hay ninguna otra religión que sea legal. Es decir, el cristianismo hace la inversión completa. Ninguna otra religión puede ser legal y empieza la destrucción sistemática de todas las religiones que no sean el cristianismo, de sus lugares de culto, de sus altares, etc. Entonces, digamos, ahí hay de nuevo también un giro a considerar. Pero hasta este momento el cristianismo ha logrado su crédito e ir introduciéndose en la sociedad precisamente porque plantea el mandato del perdón, y eso es muy bueno para un tipo de gente, porque vive su vida, la entiende de otra manera, según la vive, y dos, porque plantea el mandato imposible del amor al enemigo, evidentemente. Es decir, sin estos mandatos imposibles, el cristianismo no hubiera logrado individualizarse, ni parecer suficientemente atractivo. Había una disputa muy fiera por ser la religión predominante. Y lo que sabemos es que esa disputa fue vencida por el cristianismo. Luego podemos decir, sí, el perdón era un quedarse con ellas, para la gente que no tenía otro remedio que quedarse con ellas, pero para la gente que a eso que hacía le llamaba perdonar, aunque no le quedara más remedio que perdonar, era una maravillosa estrategia de personalización, de individuación, de mantener un nuevo tipo de dignidad, allá donde estaba obligada a vivir. Cerramos este tema, pasamos al segundo que teníamos. ¿Cuándo surge el deber de la memoria? Hemos considerado, sobre todo ayer y anteayer, cómo el imperativo por el cual hemos sustituido el perdónalo, porque el perdónalo no parece tanto ir a la cosa cuanto a la persona que ha hecho la cosa, es olvídalo, que parece ser un imperativo que va a la cosa y por extensión a la persona que haya hecho la cosa. En las sociedades arcaicas no solo, recuerden eso también, no solo hay que perdonar a las personas, a veces hay que perdonar a las cosas. Pues las cosas también nos hacen cosas, no solo las personas. Las personas nos hacen cosas, por supuesto, pero las cosas también nos las pueden hacer, o los animales,
o yo qué sé, tú te golpeas contra una piedra. ¿Por qué todavía, yo lo he visto, en padres que parecen seres sensatos, y le dicen a la criatura, devuélvesela a la piedra? Yo lo he visto y ustedes lo habrán visto también. O tropieza una criatura con una silla, pégale a la silla. Eso, como parte de la pedagogía corriente. Es decir, apliquemos taliónicamente la venganza a los objetos. No está mal, en cuanto a insensatez. Yo lo he visto hacer y cada vez que lo veo les diré que me quedo estremecida. Y normalmente estremecida y con un poco de mala cosa sobre los que dan esas instrucciones. No se me puede quitar que les falta algo que deberían tener. El niño a veces no. Yo he visto a criaturas que reaccionan, oye, pero verdaderamente con una... No, pues a lo mejor gracias al cielo va a suceder que nos vengan detrás alguienes que sean mejores que nosotros, porque yo he visto por el contrario a criaturillas que cuando se les dice pega al balcón, le meten al balcón que lo hunden, ¿no? Y encima se va a hacer aquí en la mano cualquier cosa por estar dándole a un objeto inanimado. Hombre, les disuadimos mucho más ya, no antes, por ejemplo, en el maltrato a los animales. Pero es que hay dos pedagogías y la nuestra es de un tipo no consolidado y hay otra que es la pedagogía de la crueldad. Muchos pueblos lo que enseñan es a ser cruel, no a ser bondadoso. ¿Cómo? Si tenían razón los teóricos del moral sense, y les llamamos así a una serie de filósofos que surgen en Inglaterra y Escocia en el siglo XVII, finales, principios del XVIII, y XVIII bien entrados, y entendemos que Hume pertenece, y Adam Smith también, a la estela teórica de la filosofía del moral sense. Si tenemos todo esto en cuenta, encontraremos que hay una serie de personas, de filósofos, algunos de los cuales son tan conocidos como Hume o como Adam Smith, pero otros lo son menos, como Hutcheson, pongamos por caso, que lo que dicen es que el fundamento de la moral, de que seamos morales, no está en la razón. No es que pensemos que hay que el otro, no, está directamente en los sentimientos. Y que lo más asombroso que tenemos como seres humanos que somos es que somos capaces de darnos cuenta de los sentimientos del otro muy bien y compartirlos. Que un ser humano, si no está digamos que haya olvidado estas cosas, tiene un registro compasivo inmediato. O sea que cuando vemos a otro sufrir nos da cosa, que cuando vemos a otro triste nos entristecemos, nos entendemos su situación, pero no la entendemos con la cabeza, sentimos de alguna manera lo que está sintiendo. Que tenemos esa capacidad que es parecida a la capacidad de ponerse en su lugar, pero no como una capacidad mental, sino como una capacidad sentimental. Así que es un sentimiento el que nos entra. Si hablamos de la tristeza, de la risa, lo entendemos más o menos, pero ponen ustedes cara de yo no sé si me entra del todo. Les voy a dar un ejemplo que dan los teóricos del moral sense y verá como si les entra del todo. ¿Por qué? Si vemos en este momento, estamos fuera de un edificio, en el 9º piso, vemos que alguien se sube a una ventana y empieza a mirar hacia abajo, ¿qué sentimos? Vértigo. Oye, pero si no estamos en el 9º piso, ¿por qué sentimos vértigo? Y a lo mejor, imagínese que sale el enemigo ese en que hemos pensado antes, que es el que está a la ventana, sentiríamos vértigo igual. Es decir, no sentiríamos una insensata alegría de decir, ¿sabes? Sí. No, sentiríamos vértigo. ¿Por qué? Recuerden que el por qué es distinto del cómo. El cómo está clarísimo, más que probablemente
te sale un sociobiólogo rápidamente y dice, lo sentimos porque tenemos neuronas espejo. ¿De verdad? Ya. Claro, entonces las neuronas espejo hacen que pueda sentir esto. Sí, ya me imaginaba yo que tenía que tener algún mecanismo físico a través del cual sentirlo. Eso es cómo lo hago. Pero el asunto es por qué lo hago, es decir, ¿por qué hemos desarrollado las neuronas espejo? ¿Dónde están? O sea, ¿qué es eso? Llámela usted sobre neuronas espejo o lo que le dé la gana, ¿qué más da? Usted es capaz de confundir cuando ve el televisor el programa que está imponiendo del hardware que se está utilizando para verlo, ¿no? El hardware, claro que está, es que un televisor con nada dentro por lo común no da señal. Pero tú estás viendo un programa y lo que quieres entender no es el programa o es el hardware cuando estás viendo un programa, más bien quieres saber esta historia de qué va, no te estás interesando por el hardware. Y hay mucha gente, desgraciadamente, y sobre todo de estos que se creen que son científicos, que te dan siempre respuestas de hardware a las cosas. Dices, eso ya sé que se hará por algún modo, porque como sucede, de algún modo tendrá que haberse hecho. Pero lo que me importa es qué es. Lo que sí sabemos es que tenemos esa capacidad, realmente, y que no es una capacidad intelectiva. Entonces, ¿qué han hecho muchas culturas? Disuadirla. Algunas, digamos, la conservan y nos dicen que, bueno, no está bien, no está mal, simplemente la tenemos. Otras culturas directamente la disuaden. Esto es, hay que evitar los sentimientos compasivos. Hay que evitar ponerse en el lugar de otro. ¿Por qué? Porque es muy desagradable. Sobre todo cuando el otro está muy mal, que es cuando nos ponemos en su lugar. Ejemplo, vean ustedes, la India es una sociedad fuertemente jerárquica y, si es posible, muy poco compasiva. Muy poco compasiva. O sea, puede estarse muriendo una persona en la calle, se pasa y no se le mira. ¿Cuándo se ha aprendido eso? Desde la más tierna infancia, lo que les pase a otros, allá, no es asunto nuestro. Podemos estar ante una sociedad muy poco compasiva. Yo recuerdo un amigo mío que me contaba, asombrado, extrañado, lo siguiente. Había ido a la India a aprender. Ya saben que se llevó mucho durante ciertos años decir que la India era el lugar, en fin, que había que ir allí porque la espiritualidad, la mística, Krishna, no sé cuánta gente más, o sea, había que ir. Y allá que se fue y se pasó unos cuantos años y volvió en un estado lamentable en cuanto al desorden de sus ideas morales, porque claro, no sabía muy bien cómo tenía que entender muchas de las cosas que había visto. No recuerdo ahora, hay un monte de peregrinación al que la gente va para el perdón de los pecados, o sea, para que se te limpie el karma, y es una peregrinación que la gente hace. La hace gente de todo estilo, rica, pobre. Pues los pobres con más razón deberían de ir, porque si lo suyo va del karma, pues claro, imagínense. Pero bueno, los ricachos tampoco no tienen claro que lo suyo no les vaya a ir peor en la próxima, y por si acaso van. Y se había echado a un amigo ricacho que le llevó a la peregrinación. Iban perfectamente más bien puestos que yo que sé, en unos cochazos, que pa' qué, porque las grandes fortunas en la India no se limitan a ser fortunas medianas, son condiciones. Y subieron, estuvieron en tal. Y mientras subía, pues había gente muriéndose por el camino. Y decía, oye, pero mira que esa persona está muy mal, déjala, es su karma, a correr. Es su karma. ¿Cómo se explican ustedes que Teresa de Calcuta funde una orden solo para recoger agonizantes en las calles? Por otra parte, imagínense qué previsión. Porque vas a poder hacerlo bien, mucho y a bajísimo costo. Es decir, es peor recoger niños abandonados, porque tienes que cuidarlos y hacer que se vuelvan adultos. Pero yo siempre me he dado así la previsión de Sor Teresa de decir, coges a una pobre persona,
La quitas de allí, la llevas a un lugar donde simplemente va a acabar de morir. Pero por lo menos no en la calle. No ante la indiferencia general de todos los que pasan. Porque como es su karma. ¿Qué es lo que estás viendo? Que esa sociedad ha enseñado desde muy pronto a reprimir la compasión. Directamente. O sea, fuera. No es mi asunto. Este sentimiento que yo tengo, que es elemental, que me sale, de simpatía, es decir, de entender el padecimiento de otro, de padecer con otro, cuando lo veo, lo interrumpo, lo disuado. Pero hay culturas que han llegado más allá. No solo es disuadir, es enseñar directamente la crueldad. Enseñar a ser cruel con otro. ¿Cómo? Generalmente a través de la crueldad con los animales. Es decir, a las criaturas se les enseña que pueden ser crueles con los animales, se les anima a veces a ser crueles con los animales, o más, hay espectáculos con los animales que implican crueldad y son espectáculos corrientes para que la gente aprenda que el dolor de los demás no le importa, realmente. Miren a ver si conocen algún lugar donde esos espectáculos sangrientos y crueles con los animales se realicen y piensen si no es parte de la pedagogía. Eso está ahí. Sobremanera, bueno, pues estudiense tranquilamente algunas estelas mayas. Es terrorífico. O mexicas. Y vean cómo es la enseñanza de la crueldad, directamente. Que tenemos que imaginar, de nuevo, son sociedades por lo común sumamente jerárquicas, y lo que te van a enseñar, o que van a querer enseñar a sus élites, sobre todo, es el despego. Y a los que tengan que padecer el miedo. Es interrumpir la compasión, como sea. Por el contrario, una sociedad como la latina, que tiene espectáculos de circo, no lo olvidemos. Es decir, que tiene sus propios espectáculos de pedagogía de la crueldad. Recuerden, esto es tan divertido que no puedo no contárselo, aunque difiramos el segundo tema, esto es que recuerden a San Agustín. San Agustín es un tipo que nos caiga como nos caiga, y yo les advierto que a mí me cae soberanamente mal. Tiene una inteligencia poderosísima y realmente nos da un cuadro del fin del mundo antiguo asombroso. O sea, léanse La ciudad de Dios. Es un libro impresionante. Impresionante. San Agustín es una persona que, como se ha hecho cristiano, ¿y de qué manera? Tiene un yo. O sea, los cristianos desarrollan eso que vamos a acabar llamando yo. Y que es distinto de lo que probablemente hay antes, de cómo la gente se entiende a sí misma. San Agustín es alguien que le gusta ir al circo. Y como cristiano sabe que no debe ir. Porque los cristianos esto sí que se dicen unos a otros. No hay un cristiano, hay cosas que no debe hacer. Las instrucciones empiezan muy pronto. No, y ya son las paulinas. No hay que comer carne que haya sido sacrificada a los ídolos. Porque los templos son mataderos, recuérdenlo. No solo el templo de Jerusalén, los demás también. Y hoy recuerden que la mayor parte de los imanes de las mezquitas esas, que ni son mezquitas ni nada, pues son un lugar más bien tal que se cierra con una trapa, y por eso se llaman las mezquitas de la trapa, son gente que son carniceros y se saben varios capítulos del Corán de memoria, y eso es lo que son. Pero no crean que es tan distinto un sacerdote de Israel, cuando existe el sacerdocio en Israel. Es decir, son gente especializada en matar animales y saberse de memoria los textos sagrados. Bien, tenemos ahí esto. Los cristianos dicen no hay que comer carne sacrificada a los ídolos. Y eso se entiende. Luego hay otro apunte delicioso sobre cuando vayas al ágape, es decir, a la cena cariñosa, que es nuestra única ceremonia, una cena cariñosa, un ágape,
Agapimu es quiéreme, vamos, no está mal. Sí. Hombre, que no pase lo que pasa a veces, que unos llevan unas cestas y se lo comen todo, y no reparten con nadie, y otros se quedan con hambre. Para esto no nos reunimos, el que lleva que reparta, el que no tenga que pida. La idea es que repartir, hay que fomentar la comunidad sobre la idea de igualdad y reparto. Esto está claro, no se come carne sacrificada a los ídolos, vale, pero empiezan a aparecer otras instrucciones que las sabemos porque algunos padres de la Iglesia nos cuentan si les costó o no cumplirlas, y San Agustín nos cuenta que a él lo de no ir al circo, y claro, pero el circo forma parte de la pedagogía de la crueldad. Hay espectáculos en que enfrentas a unos animales con otros, a un toro con un león, a ver qué pasa. Hay espectáculos en que enfrentas a un ser humano con un animal. Hay espectáculos en los cuales el enfrentamiento entre seres humanos es lo que hay, la lucha directamente con armas, y hay enfrentamientos que van a primera sangre o a muerte. Tampoco se crean que las luchas entre gladiadores eran siempre a muerte, para nada. No se podían producir lesiones muy graves, pero no eran siempre luchas a muerte. Desde luego, los gladiadores que eran muy famosos no se dejaban meter en esto, es decir, no peleaban a muerte, excepto cobrando enormes sumas por el riesgo. En todo caso, todo aquel contexto formaba parte de un contexto global de aprendizaje de la crueldad. Esto es, tú vete allí y vamos, ni se te mueve una ceja mientras estás viendo cómo dos individuos se pueden matar. Que tienes que aprender la impasibilidad e incluso a divertirte con el asunto. Eso es aprendizaje de la crueldad. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? Es decir, no, los cristianos a los espectáculos del circo no tienen que ir. ¿Qué es lo que nos cuenta San Agustín? Es que yo iba, cuando no era cristiano, iba, y me gustaba. Y es que además no puedes evitar mirar. Hay un momento que ya es cuando dice, claro, porque el otro día fui, repitió, ya cuando no tocaba, fui. Y me dije yo, cuando llegue el momento terrible me cubriré la cabeza con la túnica, que era la cosa es que no lo veo. Sí, pero vi que quería mirar. San Agustín hace constantemente análisis de sí mismo, de qué piensa, qué no piensa, cómo lo hace constantemente, es autoanálisis. Por eso le llamamos el fundador del yo, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué pienso? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo reflejo? Todo. Y me gustaba mirar. Conclusión de San Agustín, tenemos una innata tendencia hacia el mal. A lo que solo se podría responder, usted sí. Pero, ¿por qué? Porque la innata tendencia es a no mirar. Realmente. Pero si te han educado en una pedagogía de la crueldad, claro que miras. ¿Qué hace el cristianismo con todos estos espectáculos? Acaba con ellos. Que son malos, se dice, es malvado esto. ¿Qué hace de paso? Acaba con el teatro, que no tenía nada que ver con esto. Dice, ya de puestos, nos ponemos a prohibir, ¿qué más podemos prohibir? Vayan a Irán y verán qué bien se lo puede pasar a alguien cuando le dejas la máquina de prohibir con la manivela y le dices, prohíbe, que siempre queda algo. Es decir, una prohibición que te puedes explicar puede ir acompañada de otra prohibición que no viene al caso. ¿Pero qué pasa? Pues no ven cómo puede ser compatible el teatro de la latinidad con las propias historias sagradas, y por lo tanto el circo fuera porque es lo que es, pero el teatro fuera también porque queda al lado y la gente se distrae demasiado y encima se lo pasan demasiado bien. Empieza ya el tipo cristiano de no, y no lacrimar un vale. Estamos aquí en un valle de lágrimas y esto es para que hagamos el valle de lágrimas. Y el que no lagrime lo bastante no se está ganando el cielo, por lo tanto menos distracciones. Pero hasta que llega eso, vemos a través de Agustín toda la lucha entre un mundo que está educando en la crueldad
y un mundo para el cual la compasión está siendo importante. Sí. Sin embargo, en el catolicismo, sobre todo, cuando la gente con el látigo anda descalzo, arrodillada, etcétera, eso también puede parecer crueldad con uno mismo, ¿no? Es decir, que el cristianismo rechaza la crueldad entre unos a otros, esa agresividad, pero con uno mismo en ningún momento. Porque eso es expiación, recuerde. O sea, tú te la has ganado, estamos en el orden antiguo. El orden antiguo nunca se va del todo. Es decir, la novedad que la propia estructura religiosa trae en sus ideas fundadoras nunca se acaba de cumplir del todo. Y el orden antiguo está muy presente. Y eso que usted me dice son los ritos penitenciales, son expiatorios. ¿Por qué hago todo eso? Para agradecer un favor. He pedido a Dios no sé qué, Dios me lo ha concedido. Para redimir una pena, he pecado de tal manera que yo me doy de tal otra, y luego lo que siempre tenemos que ver es el contexto histórico. O sea, ¿en qué momento se da esto? Porque solo entonces entenderemos, aparte del decurso de dónde, por qué en ese momento en particular y qué forma toma. Porque es por lo general los ritos penitenciales, que son a los que usted se refiere, son ritos expiatorios. Pero los encontramos en el cristianismo. Mires el Mojarrán. A ver, ustedes supongo que saben, y si no, ocasión, en el Islam chií, hay un mes entero de penitencia, que es sobre todo varonil, por si le suena, porque esos ritos penitenciales suelen ser viriles, los que usted cita, y públicos, donde los varones salen en largas filas, dándose con cadenas en la espalda. Y es la ceremonia del Mojarrán, y es una ceremonia viril. Entre en YouTube, ponga Mojarrán y vaya viendo lo que sale, que es muchísimo. A mí, que desde que entré en Facebook el 31 de agosto del año pasado, nunca me lo he pasado tan bien, me salieron unas amigas iraníes, que es fantástico porque, claro, tienen un inglés tan buenísimo que, vamos, comunicas que no veas. Y cuando les mandé imágenes de la Semana Santa, o sea, las mandé adrede, por ejemplo, les mandé las imágenes de las turbas, bueno, se quedaron fritas, corrió eso por todo Irán. Porque, claro, a ellos, como chiíes, les cuentan, solo nosotros, los que amamos a Ali, somos capaces de hacer penitencia y por eso somos especiales y únicos. Y de repente veían a las turbas turolenses y cuenquenses y conquenses y lo que tocara, y decían, pero si es lo mismo. Entonces eran los comentarios, oye, aquí te mando una tal que es igualito que el Mojarrán. Dicen, nos han engañado, eso del Mojarrán no es una cosa que solo... Entonces los ritos penitenciales están por todas partes. Busque imágenes, a ver si las aguanta, de la fiesta india de la Sura. Son insoportables. Bueno, yo no les digo más, pero os voy a decir por más, donde más podrían buscar atrocidades de estas. Que no tienen otro nombre. Los ritos penitenciales, sabemos el papel que tienen dentro de la ontología de la deuda. Pero la disuasión de la crueldad nunca... La disuasión de la crueldad por parte del primer cristianismo es evidente porque ellos proponen un nuevo modelo de heroicidad. Y si están proponiendo el perdón constante del otro, tienen naturalmente que admitir los sentimientos compasivos como la base de la convivencia. En tanto que los espectáculos que enseñan la crueldad interrumpen la pedagogía cristiana, esos espectáculos serán suprimidos cuando el cristianismo tenga fuerza suficiente. Pero ¿qué notamos en San Agustín? Que el propio San Agustín es ambivalente. Es decir, dice que le gustan, que cuánto lo siente, pero que le gustan. Entonces, ¿qué nos demuestra? Ha sido educado de una manera y él está educando a otros de otra manera. Pero como intenta ser tan sincero, porque según él habla ante Dios,
nos traslada toda la experiencia de gente muy similar a él. Nos está diciendo cómo está viviendo ese tránsito, ¿no? Cerramos aquí, dejamos apuntado, a las 12 entonces hacemos media hora sobre... Cerramos aquí mismo, nos vemos a las 12 y de 12 a 12 y media hacemos el deber de la memoria y luego cuestiones, ¿de acuerdo?